Hola, bienvenidos a Mundo Interior. Un podcast para conocernos y aprender a manejar nuestras emociones. Soy Lucy Roldán, psicóloga. Y yo, Clara María Reyes, periodista. Y estamos juntas porque creemos que conversando enriquecemos nuestro mundo interior. Hola, hoy vamos a hablar sobre los sentimientos de inseguridad, algo que es mucho más frecuente de lo que pensamos. Hola Lucy, ¿qué tan común es que todos tengamos inseguridades? Gracias. Realmente la inseguridad es un rasgo común. Creo que todas las personas en algún momento la hemos sentido en distintos ámbitos. Puede que en la adolescencia quizá mi inseguridad se expresara más en términos sociales. Tal vez en el inicio de mi vida profesional la inseguridad se expresara con relación a mis competencias. Luego, cuando uno es madre, tal vez las dudas acerca de si estoy haciendo las cosas correctamente. En fin, ubicarnos en que todos en algún momento de la vida la hemos sentido, incluso aquellas personas que parecen ser perfectamente seguras, es probable que tengan inseguridades en algún aspecto de su vida. ¿Cómo podemos ver que se está manifestando una inseguridad en alguien o tal vez en mí misma? ¿Cómo yo sé que se está manifestando en mí una inseguridad? Creo que las dudas en general, el devolvernos y preguntarnos y si esto sí, si mejor de esta otra manera, las dudas, el volver sobre nuestras acciones y repreguntarnos y no saber contestar afirmativamente a lo que hicimos es una buena forma de ver la inseguridad. Otra muy clara es cuando yo empiezo a depender mucho de la opinión de otras personas. Yo en mi consulta suelo poner un ejemplo muy sencillo y es cuando nos pasa a muchas mujeres, creo que a los hombres también les pasa, quizá con menos presión porque la forma física tal vez tiene menos demanda en general, pero independiente de quién, el que yo salga, por ejemplo, y le pregunte a algún miembro de mi familia, ¿sí te parece que voy bien así? Uh-huh. Y mientras yo más preguntas haga en el exterior, es más probable que más dudas vaya a generar acerca de si tal vez alguna persona me miró, pero no me dijo, sí, me encanta, sino que me dijo, sí, tal vez eso no me dio la reafirmación que yo requería y seguí caminando hacia otra pregunta y otra pregunta. Entonces, depender mucho de la validación externa es la otra manera de sentir o de expresarse la inseguridad. Y hay otra relacionada con la primera y es como que yo no emprendo porque con frecuencia tengo sentimientos acerca de mí misma, como que mi yo está inestable, mi valor, mi confianza en mi capacidad está inestable. Entonces se parece a la duda, pero está muy referido hacia mis sentimientos, no hacia la toma de decisiones, sino hacia si yo sí tengo la capacidad de hacer eso, si quizá sí podré lograr los estándares que otras personas yo creo que esperan de mí. Imagínate, hay como mucha solicitud de validación del otro ahí. Uh-huh. Es decir, es como si la inseguridad tuviera todo que ver con cómo me ve el otro, no cómo me veo yo a mí misma. Y se refiere fundamentalmente la inseguridad o nos ubicaría a pensar cómo la entendemos. A medida que vamos creciendo, porque no, si bien hay características de personalidad desde el inicio, hay gente más extrovertida y otra más introvertida, pero creemos que la inseguridad como que se adquiere, no empezamos la vida siendo inseguros. Vamos adquiriendo la inseguridad por varias razones, pero muy importante y es que las personas vamos haciendo una representación de lo que se espera o de lo que nosotros creemos se espera de nosotros o lo que vemos como ideal. Entonces situamos un ideal y también hacemos una comparación con esa representación de nosotros mismos y nos preguntamos, a ver, ¿yo me estoy acercando a ese ideal o estoy muy lejos del ideal?
En el momento en que yo siento que en cualquier aspecto de mi vida, por decir algo, practico un deporte y me comparo con la más destacada, es probable que yo evalúe que mi competencia no es tan grande como la de esa persona. Entonces mis sentimientos de inseguridad van a surgir por la discrepancia que yo tengo entre este ideal y mi yo real. ¿Existe entonces este yo ideal que voy creando a lo largo de mi vida y quiero llegar a ser él? Pero también tú hablaste de un punto que me parece que puede ser muy común, y es la comparación, que ya no es mi ideal, sino el ideal del otro. Y ahí lo veo más lejano aún. Entonces tenemos dos lados allí importantes también. El ideal, cuando lo ponemos idealizado, como la palabra lo indica, es decir, alejado de nuestra realidad, entonces es inalcanzable. Y cuando evaluamos nuestro real, tal vez en comparación con ese estándar que no estamos cumpliendo, quizá nos estamos fijando en el poquito que no cumple y no nos estamos fijando en lo que sí alcanzamos. Claro, vemos todas las carencias en lugar de ver todo lo que hemos logrado. Dentro de las claridades que vamos obteniendo en el tema de inseguridad está el que al poner mucho en el otro, usamos un sesgo. Tal vez no miramos a esa persona con objetividad, sino sobrevaloramos esa característica que creemos es deseable y que nosotros no la tenemos. Y por otro lado, usamos una evaluación como muy dura, muy severa con nosotros mismas. Tendemos a fijarnos más en lo que nos falta y no en lo que sí tenemos. Sí. En Colombia decimos los 2 centavos que faltan para el peso. Dios, increíble que nuestro yo interior sea como tan duro con nosotros mismos, ¿no? Sí, no tenemos el mismo criterio de evaluación, la misma vara, no la tenemos. No. Solemos juzgar al otro quizá por la apariencia. También, como decíamos ahora, es probable que una persona tenga sus inseguridades, pero ella se muestre como bastante competente. Entonces, yo tal vez no estoy juzgando ese pedacito de inseguridad o de poca competencia de esa persona, sino que estoy sobrevalorando este aspecto que yo creo que está muy alejado de mí. Claro. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas o cuál es el origen de que una persona sea insegura? Tú dijiste, la persona no nace insegura, se vuelve insegura. ¿Será que nuestros padres lo aportan a esta inseguridad o a lo mejor la educación que tuvimos, nuestras circunstancias familiares? Son una serie de todas esas variables juntas. La tendencia cuando somos niños a buscar mucha aprobación externa. Hay una diferencia entre el estímulo y el elogio. El estímulo es cuando yo a un niño le digo, bravo, lo estás haciendo bien, pero también le señalo, eso lo hiciste con tu esfuerzo, debes estar orgulloso de eso que hiciste, pero no porque cumplió un estándar, no porque no se salió de la raya, por ejemplo, si estaba dibujando, sino porque hizo el esfuerzo, hizo lo mejor que pudo, y lo logró. Claro, que él no entienda que me tiene que agradar a mí, que mi hijo no entienda que si pintó bonito yo voy a estar feliz por eso. Claro. Lo que tú quieres decir es que él se sienta feliz por sus propios logros. Exactamente, debes sentirte orgulloso por lo que acabas de hacer, debe ser la manera como estimulamos a ese niño que acaba de hacer una actividad X y él se va a sentir como que depende de sí mismo ese logro obtenido. Cuando decimos muy bien mi amor o muy mal mi amor, ese niño nos mira para recibir nuestra aprobación. Sucede que si esta persona, este niño en crecimiento, recibe mucha crítica o recibe comparación, ¿por qué no lo hiciste como tu hermano? ¿Por qué no logras hacerlo como tu primo? Cosas que a veces las hacemos sin darnos cuenta. Yo estoy segura que es sin maldad, pero como ser muy conscientes de que la competitividad que a veces tenemos los adultos o la comparación que hacemos, pues al niño le invalida un poco lo que acaba de hacer porque lo que hizo no fue suficiente, requeriría hacerlo de otra manera o con los estándares de alguien más.
Eso cuando somos niños, pero cuando llega nuestra adolescencia, parecería que surgen nuevas demandas nuestras con respecto a nuestras seguridades o inseguridades, o capacidades, o cómo lucimos. ¿Qué pasa entonces en esta etapa en la que volvemos a preguntarnos sobre nosotros mismos? Aquí es fundamental la aprobación que recibimos natural, es decir, las personas que no logran conectarse genuinamente con otras o que son rechazadas o excluidas, seguramente van a dudar más de sus propias capacidades o van a tener la inquietud de qué será lo que les falta para poder ser aceptados. Entonces, la interacción con los iguales creo que va a ser determinante para que nos configuremos como seguros o inseguros. También el desarrollo de cualquier competencia. Yo puedo tener inseguridades en mi aspecto físico, pero ser un gran bailarín. Entonces voy a las fiestas de 15 y pese a no ser la persona como que resulto ser la más atractiva, el físico no me da esta retroalimentación, pero me lo da o el ser buen bailarín, o el ser buen conversador, o el ser alguien chistoso. La actitud. O la actitud, absolutamente. Entonces, volviendo a los orígenes, el rechazo de otras personas, la falta de conexión genuina y el no lograr cosas que para uno son importantes va a ser una fuente de inseguridad. Y al revés, lograr cosas que para uno son importantes, conectar genuinamente con otras personas, puede ser solo una persona que me haga sentir que yo soy importante para ella. Eso va a dar mucha retroalimentación importante. Ahora, hay personas que uno las ve y dice, qué segura que es, porque se muestra de una manera, tiene como una máscara. ¿Cuáles son esas máscaras dentro de las inseguridades? El mostrarse perfecta o el lucir siempre como en términos de lo que es deseable. A veces decía la perfección física, el estar impecable, el que no me dejo ver sin el maquillaje un poquito corrido, o sea que siempre estoy demasiado preocupada por mi apariencia. Esa puede ser una de las máscaras comunes. No es la deseabilidad, volvemos a que son sentimientos. Yo puedo ser alguien que cuida mi apariencia, pero no le doy un peso tan grande hacia un pequeño error en mi apariencia. No estoy con sentimientos de duda acerca de cómo me van a evaluar los demás. A veces también mostrarse como sobrado, como que todo lo puedo, como que soy hasta más que los demás, es una forma como yo intento esconder que en el interior yo me siento bastante inseguro, entonces como que surge este comportamiento como una forma de compensar y curiosamente termina dando como generando dudas, como como claro, de pronto no es tan real. Así. Y justo mientras tú dices eso, se me ocurren las personas que, por ejemplo, se burlan de los otros. Y tú dices, wow, qué personalidad, como para hacer chistes del otro y no sé qué. ¿Será que también atrás de esas personas hay mucha inseguridad? Es probable. Estas máscaras mucho están basadas en lo que la persona interpreta que los demás van a pensar. Es como que se guiara por lo que los demás van a creer que es chistoso. En ocasiones, recuerda que yo hablo con personas que están sufriendo o porque la inseguridad ya las ha llevado al aislamiento o les ha impedido aceptar un trabajo, o aquellas que son víctimas de estas personas que se muestran como los sobrados sociales, que todo lo pueden. El narcisismo o actitudes narcisistas que los demás estoy bien con ellos si me admiran, casi que si me rinden pleitesía, pero estas personas con estas características genuinamente no se vinculan, sino como que están por allá alejadas.
Las inseguridades se esconden entonces, no siempre se muestran. No siempre se muestran. Hay grados. Decíamos, importante reconocer que hay unas inseguridades como rasgo común, que todos vamos a convivir con ellas y que de hecho van a ir cambiando a lo largo de nuestra vida porque nuestros valores van cambiando. Quizá las razones que a mí me producían inseguridad en una época de la vida hoy no me la producen y tal vez en otros momentos son mis propias evaluaciones, la crítica personal, la que me lleva a generar estos sentimientos y a dudar mucho acerca de mi competencia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el síndrome del impostor? Eso es exactamente en lo que estaba pensando. Se ha descrito no como una patología, sino ha sido un hallazgo más o menos en los años 70. Fue descrito por dos mujeres que trabajaban con profesionales de alto rendimiento y encontraron que era más común en mujeres que habían llegado a altos cargos y por eso el síndrome del impostor mucho se refiere a lo laboral y está relacionado con que la persona o no crea en sus propios logros, los minimice o, como dice la palabra, impostora, como que ella es un fraude, como que está ahí sin merecerlo. Entonces atribuyen su éxito a la buena suerte, a variables como que soy muy de buenas o alguien fue muy condescendiente conmigo, mi anterior jefe me ascendió rápidamente, pero estas personas dudan de que son ellas las que han logrado esto. Claro. Es decir, si yo tengo el síndrome del impostor, yo digo, pero yo ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me lo gané? Me quieren ascender y me pregunto, pero ¿será que yo me lo merezco? Exactamente. ¿Yo debería estar aquí o por qué me están poniendo? Sí, y dudan muchísimo sobre el valor de sí mismas y asumen que quizá son un fraude y en algún momento alguien lo va a descubrir. Por eso genera tal sufrimiento. No es exclusivo de mujeres. Importante que mientras más alto se está en la jerarquía, parece que hay más miradas alrededor de uno. Entonces las personas comúnmente se preguntan, ¿será que sí? ¿Esperan mucho de mí? ¿Yo sí podré cumplir con todo lo que esperan de mí? Y este es el terreno propicio para que estos sentimientos cojan fuerza. Muy dañino, porque te impiden continuar con tu vida profesional en el campo laboral que tú lo propones, ¿no? Y en otros casos te impide seguir adelante con cualquier cosa. Por eso la recomendación, cuando alguien identifica que le está pasando, que está con frecuencia yendo sobre estos pensamientos, vale la pena que lo hable con su jefe, con la persona que tiene alrededor. Leía un estudio que en pandemia quizá el síndrome del impostor ha aumentado porque las personas tenemos menos cercanía de nuestro equipo de trabajo. A veces tener una persona al lado que te diga, uy, Lucy, eso te salió muy bien, o decir, si tuve una falla, conversarla con mi persona al lado, mi miembro de equipo, y esa persona decirme, bueno, sí, fue una falla, pero aprendamos de ella, tal vez si esto lo haces de esta manera. Como que yo puedo dejar los hechos y no sacar conclusiones o interpretaciones acerca de la totalidad de mí. Claro. Me gustaría que pudiéramos ver entonces soluciones. Si nos identificamos como personas inseguras, ¿cómo podemos trabajar esas inseguridades? En primer lugar, ser muy conscientes de este yo ideal y este yo real. Entonces, si nos damos cuenta que hemos sesgado la evaluación, que tal vez nos estamos pidiendo unos niveles altísimos de ejecución o nos estamos comparando con personas que de verdad están muy alejadas de nosotros, quizá porque sus circunstancias simplemente son otras. No es que esas personas son mejores. Entonces, dijéramos que hay dos claves. La primera es el ideal, sacarlo de ese pedestal y humanizarlo un Bajarlo poco. un poquito, ponerlo en tierra. Y el real, aumentarlo siendo más benévolos con nosotros mismos, dándonos cuenta de que podemos equivocarnos y eso no nos hace
estar descalificados o temer la evaluación del otro, porque si las personas inseguras, como decíamos, se juzgan con una vara mucho más estricta. Es como que miraran sus defectos con lupa y ven a las otras personas, no sus defectos, sino cogen un rasgo de ellas y lo ven magnificado. O tal vez al otro lo ven como con una lente angular, pero a sí mismas se ven con lupa. Sí, es decir, haciendo esta diferencia muy grande. El confiar en las propias capacidades, el ser capaz de valorar los esfuerzos, realmente la única comparación válida es la que hacemos con nosotros mismos. Ser como somos es suficiente, no necesitamos ser de ninguna manera. Siempre que hablemos de autoestima, debemos situar que quien decide nuestro valor somos nosotros, y nuestro valor ya existe solo por ser nosotros. No es el día que alcancemos tal logro o el día que tengamos tantos kilos o el día que logremos esta posición económica, porque en cada uno de los ámbitos que valoremos es donde más probabilidades tenemos de tener inseguridad. Creo que nos queda entonces la tarea de, como siempre, revisarnos, autoanalizar dónde están nuestras inseguridades y trabajar en ellas, ¿no? Como en lo que tú decías, mirarme con menos juicio, bajar de ese pedestal que tengo al quien yo quiero ser y entender que lo que soy es lo que vale, ¿no? No querer ser otro y no compararnos. Creo que nos has dado algunas ideas importantes para evaluarnos, pero también para ver cómo nos relacionamos con los demás, para no fomentarles a ellos sus inseguridades, sobre todo si son niños y adolescentes, y si está en nuestro entorno de trabajo también. Totalmente de acuerdo. Sobre las inseguridades, vale que tengamos el foco en nosotros mismos y ver cómo contribuimos, a veces hasta sin darnos cuenta o de maneras sutiles, estableciendo comparaciones o competencias. La competencia normalmente pone un más y un menos, entonces fijarnos en que cada persona es consigo misma con quien debe mirarse y mirarse con buenos ojos, con compasión. Gracias, Lucy, por invitarnos a conocer nuestras propias inseguridades y a fortalecer nuestras seguridades. Con gusto.